Hola, ¿cómo estás? Nuevamente quiero brindarte un cariñoso y gran saludo. Te saludo en el nombre del Señor. Muy contento de poder volver a compartir otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado poniendo el énfasis y el acento en ellas y quiero invitarte, al igual que en la reflexión anterior, vamos a seguir mirando algunos pensamientos que están puestos acá en la palabra del Señor, de cómo el Señor mostraba su reino, de cómo el Señor hablaba a las personas a través de las parábolas. Y quiero llevarte a Mateo 20, al libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 16. Y este versículo será aquel versículo que estará guiando como un texto clave o texto base para esta reflexión, que tiene que ver con una hermosa parábola que tiene que y hace mención con los trabajadores de la viña. El texto dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. O también, como muchas veces se dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, porque muchos serán llamados, mas pocos serán los escogidos. Con este versículo quiero invitarte a que podamos orar. Querido Señor que mora en el cielo, primero que nada queremos darte las gracias por tu amor, por tus bendiciones, porque eres un Dios que te has preocupado de nosotros, que está atento de nuestras necesidades, que siempre está con un deseo de amarnos y mostrarnos a través de las escrituras aquellos mensajes que pueden fortalecer nuestra fe, que pueden ayudarnos a vivir de una manera correcta, pero lo principal es que a través del mensaje de salvación tú quieres transformar nuestras vidas para que tengamos vida en abundancia, pero principalmente ser transformados para ser personas que puedan disfrutar del reino de Dios. Con estas palabras que queremos entregarte a ti para que tú puedas cuidar este estudio, bendecirlo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es que también pedimos que sea en tu nombre la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez ya recibió por su trabajo algún pago que no era justo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentí? Así también se debe haber sentido parte de estos trabajadores de la parábola que Jesús nos contó en Mateo 20 del 1 al 16. Lejos de defender cualquier tipo de injusticia social, diversos comentaristas bíblicos exponen los profundos significados espirituales y expresados acá. ¿Qué hay detrás de esa historia? Para algunos escritores bíblicos, la parábola trata sobre el perdón y la extraordinaria gracia del Señor. Para otros, esta parábola es una explicación sencilla de cómo funciona el Evangelio. Para otros, es una de las parábolas más valiosas. Otros de los escritores y las personas que han querido dedicarse a estudiar la Biblia también lo presentan como y la consideran como el clímax del Evangelio de Mateo. El gran mensaje del texto bíblico es que no debemos servir al Señor con la finalidad de recibir recompensas, ni insistir en saber lo que recibiremos. Dios es infinitamente generoso y bondadoso para concedernos mucho más de lo que nosotros merecemos. Analicemos, analicemos ahora la parábola y esta reflexión que podemos obtener y la enseñanza que ella nos deja. Primero, la parábola. En el texto que es el objeto de estudio de hoy, que dijimos que se encuentra entre el versículo 1 y el 16 del capítulo
20 de Mateo. El objeto de estudio, en este caso, Jesús contó la historia de un hacendado, propietario de una viña que va en busca de algunas personas para que trabajen en su propiedad. Eso es lo que está ocurriendo. Podemos imaginar que esta historia acontecería principalmente en el mes de septiembre, que es el mes cuando se daba la cosecha de las uvas en Israel. Eh, en la época de la cosecha era necesario ampliar el número de trabajadores, así como ocurre también en el lugar y en la zona geográfica que tú estás. Por ejemplo, los que estamos en el cono sur, en el hemisferio sur, acá esto ocurre en marzo, abril principalmente. Eh, Así que, y siempre cuando viene el periodo de la cosecha, se necesita una mayor cantidad de trabajadores en cualquiera una de las funciones, en este caso las uvas. Mateo 9, del 37 al 38, nos dice también ahí, nos presenta un contexto. Los hombres que buscaban trabajo esperaban en la plaza de la ciudad. La jornada diaria era aproximadamente un trabajo que duraba 12 horas desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol, que era el término del día, como lo expresa Salmo 104 en los versículos 22 y 23, que ese era el periodo de trabajo. La obra judía llamada Tosefta contenía instrucciones específicas para el pago proporcional al trabajo realizado en el caso de que un trabajador tuviese una jornada de tiempo parcial durante el día. Hoy día nosotros también tenemos leyes laborales que lo determinan así en cada uno de los países, las constituciones que están establecidas, los códigos laborales, los códigos de trabajo que cada país puede tener. El propietario encontró a algunos hombres de madrugada y los contrató para un día de trabajo por un denario. El denario era una moneda de plata que pesaba aproximadamente cerca de 3,5 gramos, siendo una medida monetaria muy común en el Imperio Romano durante aproximadamente 4 siglos. Y saben que salió nuevamente este hombre a las 9 de la mañana y habiendo encontrado otros trabajadores, algunos trabajadores más que estaban desocupados en esta misma plaza de la ciudad, también los contrató para aquel día de trabajo. Y esto lo repitió el mismo procedimiento al mediodía, a las, y, al mediodía y luego a las 3 y luego más o menos a las 7 de la tarde. Perdón, a las 5 de la tarde, cuando faltaba una hora para cerrar la jornada laboral. A las 5 de la tarde, ya a las 6 en ese periodo de tiempo, ya comenzaba a oscurecer y comenzaba un nuevo día, como lo piensan como es la propuesta de los judíos de una tarde, una mañana, un día. Con expectación, los primeros que fueron contratados fueron a buscar esta paga. Los demás no lograron un salario determinado, así que lo dejaron al criterio de quién los estaba, en este caso, contratando. Al final del día, el dueño de la viña pidió que su administrador hiciera un cálculo y sacara cuentas con los trabajadores. Esto estaba de acuerdo con la ley judía. Esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versos 14 y 15, donde dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin darlo. Por eso era lo habitual que más o menos a las 6 de la tarde las personas recibían el pago, un aprox, pues es pobre y él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Esto nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, como dije, versos 14 y 15. El administrador así lo hizo, comenzando primero con aquellos que habían sido llamados al último.
De ahí viene los últimos serán los primeros, ¿cierto? Entonces comenzó con los que fueron llamados al último. Estos recibirán un denario como salario, lo que llevó a aquellos que habían comenzado a trabajar desde temprano a pesar de que recibían una, a pesar de que recibían una retribución mayor. Al percibir que habían recibido la misma cantidad de aquellos que trabajaron por solo una hora, aquellos que recibieron ese mismo pago de solo una hora se indignaron contra el dueño de la viña, diciendo, estos últimos o estos postreros solo han trabajado una hora, o sea, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde, y has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mateo 20 en el versículo 12. El propietario respondió que no les estaba engañando, eso es lo que les responde, ni haciendo ningún tipo de injusticia, ni trampa, ni de eso, pues había concedido exactamente lo que estaba acordado. Era su derecho hacer lo que él quisiera con su dinero. Fue su bondad, su generosidad, lo que lo llevó a dar la misma cantidad a todos, y independiente de la hora que hubieran llegado al servicio a desempeñar una misma función. El empleador, en este caso, el patrón, el dueño del fondo en este caso, demostró la falsedad de los empleados decepcionados, porque ellos estaban decepcionados, pero ellos estaban recibiendo un salario al que se había acordado. En cuanto él demostraba bondad y gentileza, ellos demostraban envidia y avaricia. Y Jesús concluyó esta parábola con la lección. Así los primeros serán postreros, serán últimos. Y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, más pocos son los escogidos. Vamos a sacar varias lecciones de acá. ¿Y qué es lo que nos enseña la parábola? Diversos significados ya fueron dados por la parábola, ¿cierto? En sí. Para algunos intérpretes bíblicos, los primeros trabajadores contratados eran un símbolo de la nación de Israel, que fueron los descendientes de Abraham, que Dios extendiera su alianza con promesas y mandamientos, y el contrato de la parábola, para eso tú tienes que revisar Romanos en el capítulo 3, 1 y 2, puedes revisar aquellos que no poseían un contrato que el dueño de la viña y llegaron al último eran símbolo de los gentiles y a quien Dios también extendió su gracia y salvación. Esa es una interpretación. Los primeros, quizás los de origen judío, los que recibieron quizás la instrucción de transformarse en un pueblo de Dios. En segundo lugar, aquellos gentiles que fueron injertados en este árbol para poder dar frutos también. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne que erais llamados incircuncisos, ¿cierto? Eh, También en este caso, como nos dice Efesios 2 del 11 al 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y eran extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin un Dios en este mundo, un Dios real, ¿cierto? Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en Cristo, en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es una postura. Algunos judíos pensaban que por causa de la antigua alianza de Dios con el patriarca Abraham eran superiores a todos los demás. Ellos se sentían ya en el seno de Abraham. Se sentían que por linaje podían recibir esto. Jamás podrían admitir que el plan de Dios se extendiera a los gentiles para que pudieran disfrutar de estos mismos privilegios, de gozar de lo que ellos están recibiendo. Pero desde el principio era exactamente ese el plan de Dios. Por medio de Isaías, el Señor declaró lo siguiente, en Isaías 49:6. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob.
y hacer volver a los preservados reyes de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance a los confines de la tierra. ¿A quién debía alcanzar el pueblo de Israel? A los confines de la tierra, ya expresado en Isaías. Ahora, por medio de la obra de Jesús, nosotros los gentiles somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa que se da en Cristo Jesús a través del Evangelio. Eso lo expresa Efesios, capítulo 3, verso 6. Otros creían que la parábola, otra interpretación de la parábola, es que estos trabajadores de la viña estaban relacionados con la pregunta del apóstol Pedro en Mateo 19:27. Entonces respondió Pedro y le dijo ahí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pensaba a lo mejor Pedro que iba a recibir una mejor paga. Muchos que se destacan entre los cristianos y quienes muchas veces consideramos personas muy valoradas por Dios serán puestas al final de la lista en aquellos que sirvieron a Cristo, mientras que los siervos humildes que no llamaron la atención hacia sí mismos y fueron poco reconocidos por los demás estarán en el primer lugar de la lista. Nuestra prioridad debe ser el servicio en la obra del Señor y no la recompensa. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? ¿Cuál como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Y aún para otros intérpretes, esta parábola es un retrato que Cristo hace a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Tiene como foco la maravilla y la maravilloso que es la gloria y la gracia de nuestro Dios. Ninguno de los trabajadores estaba empleado como cuando fue llamado por el dueño de la viña para cumplir aquella tarea. Estaban en las plazas, en desempleo, estaban sin hacer nada, pero sin embargo fueran llamados a poder ser parte de este trabajo. Muchos quizás tendrán la posibilidad de ser grandes trabajadores por causa del Evangelio. Y aquellos que a lo mejor no hemos hecho todo, ni hemos hecho lo que a lo mejor no ha estado en nuestras manos o llegamos más tarde a cumplir la obra del Señor, recibiremos la misma paga, el mismo cielo, el mismo lugar. El que obtuvo el que hizo por intermedio del Espíritu Santo una obra más grande es la obra del Espíritu, es la obra del Espíritu. En los negocios de este mundo la recuperación es la adecuada y la remuneración en este caso tiene que ver con tu trabajo. Pero en el reino de Jesús, que no es de este mundo, el reino de los cielos es completamente distinto. Así lo expresa Romanos 4 del 4 al 7. Porque la paga en este sentido es diferente. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe que es contada por justicia, como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. No por obras, como dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hemos realizado o hemos hecho, mas por su misericordia Él nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación de el Espíritu Santo. Tú y yo como podemos ser parte de estos obreros de la hora undécima, que solo por gracia y en poco tiempo de estar trabajando en su viña, podemos lograr quizás el recibir esta misma paga. Porque ¿sabes qué?
el trabajo verdadero y la paga en este sentido y esta mirada es que el Señor desea que tú recibas lo que Él ha prometido. Y si alguno trabajó más y otro trabajó menos, el Señor dará una paga justa, que es el poder estar con el Señor por la eternidad, que es lo primordial. Lo primordial no es esta recompensa, no es esta paga, no es quizás ni siquiera entrar en la gloria del Señor y vivir por la vida eterna, sino que el ver a muchas personas y tener un encuentro en la salvación junto a Cristo Jesús. Eso es la maravilla, poder gozarnos en el Señor y estar con aquel que dio la vida por nosotros. Aquellos trabajadores que llegaron a la hora, aquellos que llegaron a la hora undécima, se tienen que haber alegrado mucho. Jamás olvidarían la generosidad y esta recompensa que recibieron. Así sucede con aquellos que han recibido el perdón, la salvación, que se dan cuenta que no hacen algo por ganar la salvación, sino que la reciben. Aquellos que reciben la salvación y de ahí comienzan a trabajar por el Señor, lo están viviendo con un gozo completamente distinto, porque saben que ya conocen el pago, saben de la misericordia de Dios y conocen que no están obteniendo un pago, una recompensa, sino que la oportunidad de servir, porque el pago, ellos tienen claridad de que este pago ya está. Hay que tener cuidado con a veces interpretar mal esta parábola. Es importante tener en cuenta dos lecciones que no deben extraerse de esta parábola. Primero, la parábola nos enseña que el reino de Dios no habrá diferentes recompensas por los servicios del cristiano. El hecho de que todos reciben el mismo salario independiente de sus horas de trabajo era una ilustración de lo que el Señor presenta a través de la gracia, que es que hemos sido salvos por la intervención de Jesucristo, no por nuestras propias obras. La enseñanza de diferentes recompensas para los cristianos según el trabajo realizado en la obra del Señor se percibe en diferentes segmentos de la Escritura, pero en este sentido lo que nosotros pensamos y consideramos es que hemos recibido la salvación y el galardón por la gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Y donde el Señor pueda poner su mano por nosotros y donde el Señor pueda poner una corona en nuestras vidas y en las oportunidades que el Señor nos ha dado para poder estar gozándonos de lo que Él nos entrega, es lo más maravilloso. Por eso es importante estar en el Señor y estar en Él y siendo uno de los escogidos, puesto que algunos son llamados también a trabajar, pero sin embargo quizás no quieren recibir el regalo de la salvación. La gracia de Dios es suficiente y libre y libera en este caso a todas las creyentes para aquellos que se acercan a Dios por medio de la fe, junto con todos los que se vuelven receptores de la gracia divina, lo vamos a proclamar junto, como lo hizo el salmista, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios será y se extenderá hasta el momento culmine, hasta los tiempos finales. Su gracia maravillosa se expresará de esta manera. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.